Uno de los más grandes regalos que Dios le ha dado a la humanidad es su palabra escrita. La palabra, un programa para crecer en la vida de fe. La palabra. La palabra es la semilla a través de la cual uno nace de nuevo, y la palabra tiene numerosas bendiciones para nosotros. Escucha estas palabras de vida. Bienvenidos. Una unción fresca de lo alto, que mi vida llene hoy, que descienda tu espíritu, Señor. Buenas noches, hermanos. Estamos hoy como todos los sábados, vea, aquí en tu programa La Palabra, en el 800 AM. Un solo corazón, una sola alma. Pues pedimos también que el Espíritu Santo nos una para que también nosotros podamos participar de esta palabra a todos ustedes, hermanos. Mandamos saludos a todos aquellos que nos escuchan, ¿verdad? A nuestros hermanos que también nos apoyan a través de aquí de las cabinas, ¿verdad? Que también generosamente están sirviendo. Y también a nuestros hermanos que están allá abajo vendiendo hot dogs, que también nos apoyan de repente con los alimentos, ¿verdad? Y que pues los señores pues ahí están sirviendo también. Vamos a hacer una breve oración, pero antes de esto vamos a escuchar este canto que se llama Misionero. Contrario a mi sentir,
gozoso, Señor. Siempre misionero como tú. Regresamos aquí con ustedes, hermanos. Pues ahí está el tema misionero, ¿va? Un tema que nos lleva también a dar la vida como el Señor la ha dado por nosotros, ¿va? Y que también agarremos nuestra alforja con nuestra Biblia, ¿va? La palabra, y salgamos a evangelizar a todos nuestros hermanos que están tan necesitados de esta palabra, ¿va? Pues, hermanos, invoquemos al Espíritu Santo para que nos ayude a seguir, ¿va? Y que también disponga los corazones de nuestros hermanos que están allá, detrás de cabina, detrás de radio, ¿va? Todos aquellos que a lo mejor van a lo mejor de viaje, de que andamos ahorita de vacaciones, ¿verdad? Y pues están de aquí para allá, ¿verdad? Pero de todos modos, desde aquí bendiciones, ¿verdad? A todos los que han salido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor Jesús, por permitirnos estar esta noche más aquí, sirviéndote, alabándote, aprendiendo de ti. Te pedimos por todos nuestros hermanos que escuchan el programa. Te pedimos por todos aquellos que también trabajan en este medio, para que los ilumines, ilumina su mente, para que podamos transmitir cosas buenas, verdaderas, cosas del Evangelio. Te pedimos también por todos los oyentes, que en sus necesidades, pues tu palabra les da aliento. Por todos aquellos que se sienten incomprendidos, que no se sienten amados. Hazle ver que tú los amas, Señor. Y también te pedimos que nos des fuerza a nuestra familia, a los hijos de las hermanas, a nuestros papás, a nuestros sacerdotes, a nuestras religiosas y a todos nuestros ministros y laicos que están ahí en la iglesia y que se reúnen para servirte. Te pedimos por los más pobres, por todos aquellos niños que sufren discapacidad y aún mucho más por todos aquellos que en el corazón están enfermos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, hermanas, pues hoy estamos viendo el capítulo 13, ¿verdad?, del 8º curso, que se llama Fiesta del Bautismo del Señor. Es un tema pues donde vamos a realzar, ¿verdad?, esta fiesta que nosotros celebramos en el bautismo del Señor, y que también pues nos incumbe mucho a nosotros porque pues es el bautismo que hemos recibido, ¿verdad?, de Jesús. Y dice aquí: la fiesta del bautismo del Señor pertenece a las fiestas de la manifestación. Esta fiesta se celebra el domingo siguiente a la Epifanía y cierra el tiempo de Navidad, ¿verdad? Entonces aquí es donde Jesús se va a manifestar, ¿verdad? Tanto a Juan, tanto a los que están allí, pero también que se nos va a manifestar a nosotros, porque leyendo el texto bíblico te das cuenta cómo el Padre va a decir, ¿verdad?, va a hablar de él. Y es muy interesante que nosotros comprendamos, que nos abramos al Espíritu Santo, ¿va?, el cual estaba lleno Jesús. Vamos a ver el primer texto bíblico, que es del Evangelio de San Lucas, capítulo 3, versículo del 21 al 23. Lucas 3, versículo 21 al 23. Adelante, hermana Elisa. Sucedió que cuando Juan los estaba bautizando a todos, también Jesús fue bautizado, y mientras oraba, el cielo se abrió, y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma visible, como una paloma, y se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, a quien he elegido. Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su actividad. Fue hijo, según se creía, de José. José fue hijo de Elí. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Bueno, pues aquí nos hace relevancia, ¿verdad?, del bautismo del Señor, que es algo muy importante que nosotros tenemos que darle realce y pues siempre tenerlo presente. Pues también a nosotros, pues es muy importante el bautismo para todos nosotros, ¿no? Así como festejamos muchas cosas, porque cuando bautizamos a nuestros hijos o a alguien, pues algo importante que creemos nosotros, siempre hacemos una fiesta, siempre festejamos, aunque no sea lo correcto, pues lo hacemos. Y pues es importante darle realce, ¿verdad?, al bautismo del Señor. Aquí nos menciona, ¿verdad?, que Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su actividad. Hay mucha gente que dice, ¿por qué tenemos que bautizar a los niños cuando son pequeños si Jesús se bautizó grande, ¿no? Y pues simple y sencillamente, pues era el Hijo de Dios. No es que nosotros tengamos que hacerlo igual, esperarnos hasta los 30 años, porque pues nadie nos garantiza que vaya uno a llegar a los 30 años sanos y salvos sin el bautismo. Claro. ¿Verdad? Bien, pues eso es fundamental, ¿verdad? Conocer nuestro bautismo y saber que Jesús ha proclamado como hijo, como su Hijo a Jesucristo, ¿verdad? Y que es el bautismo que hemos recibido. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento y nos lo hace ver desde cuando se presenta en el templo, ¿va? Crecía el Señor en sabiduría, en el favor de Dios y en el favor de los hombres. Entonces nos invita a reflexionar sobre nuestro bautismo y en el leer para darle una fiesta, ¿va?, a lo que se merece. No se vayan, regresamos en unos segundos. La palabra no solo imparte vida, también sustenta la vida. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Debemos tener siempre apetito por la palabra de Dios para asegurar un crecimiento espiritual en nuestra vida. Regresamos aquí con ustedes, hermanos, los servidores de la palabra. En esta tarde va a estar un servidor, el hermano Miguel Ángel, la hermana Erika, la hermana Lisa y el hermano Cecilio, que estamos dispuestos para servirlos, ¿va? Y pedimos a Dios que nos ayude, que nos dé las palabras exactas y correctas, ¿va?, que provengan de Él para que también lleguen a donde tenga que llegar, a su corazón, ¿verdad? Entonces, pues continuamos con ese tema, no sin antes dar un anuncio, ¿verdad?, un aviso, pues, para todos aquellos los jóvenes que ya salieron de vacaciones, a partir de los 15 años, ¿verdad?, a los 18, 19, si quieren todavía hacer la experiencia, 20, de que participen de las vacaciones con Jesús, a partir del 27 de julio al 1 de agosto, ¿verdad? 27 de julio al 1 de agosto, la cooperación es de 250 pesos, ¿va? Y la verdad que pues es gratis, hermanas. Prácticamente manden a sus hijos, manden a sus hijas, anímenlas, denles allí otros 100 pesitos más para que gasten ahí en unas sabritas, un refresco. Pero la verdad vale la pena porque vas a hacer la experiencia con Cristo resucitado. Uno va y de repente a veces no va de ganas, no quiere ir, pero cuando ya estás ahí, te envuelves en el ambiente, realmente que pues te quieres quedar a hacer la experiencia. Entonces, pues la cooperación es muy barata y pues ahí van a tener las 3 comidas, que es el desayuno, la comida y la cena, ¿verdad? La estancia en la casa con las cobijas, su cama, ¿verdad? Y un lugar donde se puedan asear, ¿verdad? Pero lo único que se les pide es que lleven sus cosas personales, ¿verdad?, de aseo, y también su Biblia, su libreta, su lápiz, ¿verdad?, para que también puedan apuntar y pues seguir con la palabra de Dios, los textos bíblicos de los temas. Entonces ahí los invitamos a todos aquellos jóvenes para que participen de este encuentro con Jesús en las vacaciones, el 27 de julio al 1 de agosto. Continuamos con el tema, hermanas, la fiesta del bautismo del Señor. Dice aquí, con el bautismo Jesús inicia su vida pública. En este acontecimiento empapado de misterio, encontramos todos los elementos de nuestro propio bautismo: el agua, que el Señor santifica; la venida del Espíritu Santo, que lo unge para la misión profética o beneficio de los demás; y la filiación divina de Jesús. Esto es muy interesante, hermanas. Ayer fíjense que me encontraba con un hermano, ¿verdad?, de una religión, de los cristianos, ¿verdad?, que también somos cristianos nosotros, ¿verdad?, pero de apellido católicos, ¿verdad? Entonces, cristianos al 100%, ¿por qué? Pues estamos siguiendo a Jesús. Hemos recibido su bautismo y profesamos a un Jesús, profesamos al Evangelio, ¿va? Vivimos o nos esforzamos por vivir el Evangelio.
Pero esta pregunta que me hacía él, dice que ¿por qué del agua bendita? Dice, él me comentó esta experiencia, ¿verdad? Y decía que una vez que vio a un padre que agarró una manguera y empezó a llenar un bote y que dio la bendición ahí, que me decía él, ¿a poco eso va a ser bendita el agua? ¿Verdad? Pues tú no le quieres explicar, pero realmente pues cuando no te dejas, no te abres al Espíritu, pues ni vas a entender nada, ¿verdad? No vas a entender nada. Pero sabemos, hermanos, para todos ustedes que están ahí en casa y que escuchan el programa, que realmente el que actúa ahí es el Espíritu Santo y que el agua no tiene importancia. Ahora bien, cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán, no es que fuera un agua dulce, limpia, pues era un río, a lo mejor hasta, pues tanta gente que andaba ahí, hasta a lo mejor hasta tierra tenía, ¿verdad? Pero realmente se ve claramente cómo el Espíritu Santo desciende y transforma a esta agua. Incluso por ahí uno de los profetas hablará de cómo vendrá el Espíritu en aguas saladas y lo convertirá en dulce, ¿verdad? Agua de vida. Y es simbólico. Sabemos que el Espíritu Santo pues viene y se parte de nosotros para limpiarnos, ¿verdad? Pero es muy interesante esto que comentaba él y que no entendía y que pues uno trataba de explicarlo, pero pues necesitamos abrirnos al Espíritu Santo para entender esto, ¿verdad? Es el Espíritu el que participa esta bendición. Así es. Y como el abrirnos, como decía usted, ¿no? Igual tener un corazón dispuesto para escuchar, para escuchar con los oídos del corazón, como hemos comentado otras veces, ¿verdad? Uh-huh. Pero cuando nos cerramos, pues por más que nos expliquen, pues nunca lo vamos a entender, lo que proviene de Dios. ¿No? Y sí, ¿verdad? Pero bueno, no hay que desanimarnos, ¿verdad? Si estamos ahí y confiamos en Dios, ahí vamos a unirnos. Vamos a ver el siguiente texto bíblico, que es de el libro del profeta Isaías, capítulo 42, versículo del 1 al 4. Adelante, hermano Cecilia. Aquí está mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien me deleito. He puesto en él mi espíritu para que traiga la justicia a todas las naciones. No gritará, no levantará la voz, no hará oír su voz en las calles, no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que arde débilmente. Verdaderamente traerá la justicia, no descansará, ni su ánimo se quebrará, hasta que establezca la justicia en la tierra. Los países del mar estarán atentos a sus enseñanzas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Pues así es como nosotros deberíamos de ser, ¿verdad? Sin descansar, ¿verdad? Siempre pues activos, no pasivos, sí, siempre trabajadores y llevando la palabra de Dios, así como deberíamos de imitar a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Sí, aunque mucha gente pues no creían, ¿verdad? Que ya el reino de Dios ya estaba en medio de ellos, sí, pero él siguió, aunque pues de cierta forma, verdad, yo creo que también se puso así como a veces nos ponemos, verdad, ¿por qué la gente no hace caso? ¿Por qué la gente no quiere acercar? Pero pues él siguió, aquí dice, verdad, con la fuerza del Espíritu, él continuó su misión, sí, él siguió sin decir, pues ya, esta gente pues ya no entiende, yo ya voy a dejarlo así. No, él tuvo la esperanza, ¿verdad? Y sí conquistó a muchos, pero también a muchos no aceptaron la palabra de Dios. Bien, hermanos, pues el texto bíblico nos invita a que nosotros pues demos fuerza, ¿verdad? Que agarremos fuerza también de Jesús, con todas las debilidades que cargó, en cuanto a que tomó nuestra misma condición, ¿va? Cansancio, ¿va? Sufrimiento, incomprensión por parte de los de su familia, de su pueblo, ¿verdad? Que aparentemente a veces se veía, hasta lo podremos ver así, como que alguien dejado, ¿va? Porque pues se dejaba, la gente decía y el Señor dice, no alzará la voz, no gritará, no aclamará, ¿verdad? Simple su forma de ser, de vivir, pues llamaba la atención, ¿verdad? Y no estaba allí, la gente dice, no quebrantará la caña, ¿verdad? Que ya está frágil, al contrario, venía y a curar, a sanar, ¿verdad?
Entonces nosotros ya salimos a predicar y pues conocemos, la gente ya sabe sus defectos, ya sabe sus pecados. Bueno, lo menos que podríamos hacer es quebrantar esto ya, ¿verdad? Más bien curarlo, vendarlo, ¿verdad? Y con toda la fuerza de Jesús, ¿verdad? Aún con nuestras debilidades, porque el Señor también lo padeció lo mismo. Vamos a ver el siguiente texto bíblico, que es de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo del 34 al 38. Adelante, hermana Erika. Pedro entonces comenzó a hablar y dijo: ahora entiendo que de veras Dios no hace diferencia entre una persona y otra, sino que en cualquier nación acepta a los que lo reverencian y hacen lo bueno. Dios habló a los descendientes de Israel, anunciando el mensaje de paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes bien saben lo que pasó en toda la tierra de los judíos, comenzando en Galilea, después que Juan proclamó que era necesario bautizarse. Saben que Dios llenó de poder y del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y que Jesús anduvo haciendo bien y sanando a todos los que sufrían bajo el poder del diablo. Esto pudo hacerlo porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, y aquí pues vemos todo lo que nos muestra, ¿verdad? El camino que nosotros debemos de seguir como hijos de Dios, ¿verdad? Tomando este bautismo, que es diferente al bautismo de nuestro Señor Jesucristo, como lo veíamos hace rato. Pues Él no tenía necesidad, Él nos estaba mostrando lo que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos de llevar a cabo, debemos de tomar, ¿verdad? Ese camino, esa brecha que nosotros habremos de seguir. Y como hoy en día vemos cuántos, incluso de los narcotraficantes, de los sicarios que hay, fueron personas bautizadas. ¿Y qué pasó con ellos? Pues ya no se siguió hablando de este mensaje. Como padres tenemos muchísima responsabilidad para con los hijos, de seguirlos guiando, como lo veíamos la semana pasada, ¿verdad? En el tema de seguirlos guiando, incluso la hermana Eli lo comentaba, ¿no? Guiar a nuestros hijos, llevarlos de la mano, ¿verdad? Hacia ese camino, porque se van desviando, se pierden del camino que Jesús nos está mostrando aquí, el camino que debemos de seguir. Él en otro texto lo diría, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Claramente. Entonces, pues hay que seguir este camino que Jesús nos muestra. Bien, y es fundamental que en esta fiesta del bautismo del Señor nosotros comprendamos realmente el significado de esto y lo entendamos, ¿verdad? A la luz del Espíritu Santo, y que veamos que todos somos hermanos. No es fácil, hermanos, pues en este mundo se nos presentan las tentaciones, ¿verdad? La maldad del demonio, la envidia que tiene, ¿verdad? Cuando queremos unirnos, ¿verdad? Y cuando salimos a predicar, pues más bien, más que pelear, más que querer ganarle, pues debemos demostrar una actitud de Jesús, ¿verdad? Dócil, amable. Y es difícil, uno a veces falla en sus impulsos, ¿verdad? Pues a veces sale desbocado y como queriendo hacer y decir, pero vas aprendiendo poco a poco y deber entender el significado. Dios ha derramado su espíritu sobre toda carne. Dios no es imparcial, ¿verdad? No ve apariencias. Él saca su luz para buenos y malos, y debemos entender que somos unidos en medio de este Espíritu Santo, y que lo que nos une pues es Él. Entonces también guiarnos por Él. Sabemos bien claramente quién es guiado por el poder del Espíritu Santo, porque hay caridad, paciencia, ¿verdad? Misericordia, ¿verdad? Aunque esto no lo aprendemos ni lo asimilamos luego, el Señor mismo nos va guiando, ¿verdad? Él es nuestro guía, Él es el único que nos puede ayudar a ser tan dóciles, y pues ¿por qué no hasta en la misma casa, ¿verdad? Más bien desde ahí es donde debemos de nosotros esforzarnos a dejar sernos guiados, y que no nos dividan a veces nuestros egos, nuestras faltas, ¿va? Con nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestros papás. Entonces, pues ahí está, dejémonos guiar y comprobamos el bautismo del Señor. Regresamos en unos segundos. La palabra no solo imparte vida, también sustenta la vida. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Debemos tener siempre apetito por la palabra de Dios para asegurar un crecimiento espiritual en nuestra vida. Regresamos, hermanos, aquí con ustedes, los servidores de la palabra, en este tu programa, Fiesta del Bautismo del Señor. Es el capítulo 13 del 8º curso, ¿verdad? Hace una semana dimos el tema de las supersticiones de este juego de Charlie, ¿va? En el cual pues les comentábamos acerca de esto, de que no invoquemos a espíritus malignos, ¿va? Y hoy pues hablamos del espíritu, algo que sí debemos de invocar para comprender realmente esta fiesta y darle realmente el alce que se merece, ¿verdad? Y que también nosotros podamos vivirlo a través de este espíritu, ¿verdad? De amor. ¿Ven?
Dice aquí un punto del tema, nos comenta, en realidad el bautismo nos consagra para el servicio de los hombres y esta fiesta nos exhorta a meditar sobre nuestra consagración. Nunca viviremos como auténticos cristianos mientras no lleguemos a comprender y a ejercer el espíritu de servicio. Antiguamente se le daba mucha importancia a la preparación para recibir el bautismo, mediante un largo periodo que se llama catecumenado. Quien aspiraba a convertirse en un miembro de la iglesia se preparaba a conciencia, ¿verdad? Qué fuerte, fíjense, nosotros a veces muchos llegan y bautizan a los niños, ¿verdad? Sin siquiera la conciencia, ni siquiera la mínima conciencia de lo que están haciendo o de lo que nosotros también estamos predicando, ¿verdad? Hablamos del bautismo y que el Señor y que esto, pero pues ni siquiera, dice, se le daba mucha importancia a esta preparación, pero no al hecho de salir a practicarlo, a evangelizar, ¿verdad? A vivir realmente este bautismo. Todos bautizamos, somos una bendición para el pueblo, ¿verdad? ¿Por qué? Cuando tienes conciencia de eso, pues sabes que tienes que salir, ¿verdad? Para otros hermanos que a lo mejor lo necesitan, igual que tú lo has necesitado. Vamos a ver el siguiente texto bíblico, que es del Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo del 7 al 11. San Marcos 1, del 7 al 11. Adelante, hermano Cecilio. En su proclamación decía: después de mí viene uno más poderoso que yo, que ni siquiera merezco agarrarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Por aquellos días Jesús salió de Nazaret, que está en la región de Galilea, y Juan lo bautizó en el Jordán. En el momento de salir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como paloma, y se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, a quien he elegido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y pues aquí está, ¿verdad? A veces nosotros, más bien a los padres de familias, ¿verdad? Piensan que cuando ya tienen cuando sus hijos ya están bautizados, piensan que ahí termina todo. Y no es así. Es cuando apenas están comenzando, ¿verdad?, a encaminarse en el camino de Dios. Entonces, pues ahí está, ¿verdad?, que tenemos que seguir, que por medio del bautismo, ya sea niño o persona adulta, ¿verdad?, es un renacer y es un nuevo comienzo a la vida, ¿verdad?, para llegar con Dios el día de mañana, ¿verdad? Pues es algo muy interesante lo que nos habla aquí, ¿verdad?, como el Espíritu de Dios bajaba sobre el Señor, así como diciendo y confirmando que Él es el Hijo de Dios, el verdadero, ¿verdad?, el Salvador. Y ahí está, tenemos que creer, ¿verdad?, en el bautismo, que por medio de eso nosotros nos purificamos. Y también si hemos cometido algunos pecados, no volver a hacer, como dijo Jesús, ¿verdad? Vete en paz y no vuelvas a pecar. Gracias, hermanos. Bien, también podemos entender que este espíritu abarca muchas cosas que también, por lo menos en este tiempo, ¿verdad?, al menos que Dios nos lo permita, pues no se entiende, ¿verdad?, con exactitud, ¿verdad?, pero abarca muchas cosas, ¿verdad?, desde que te da vida, ¿verdad?, que es como el mar, que si nosotros estamos fuera de él, pues como peces nos morimos, ¿verdad?, pero también parte de aquella que nos conduce a la verdad, ¿verdad?, que ya está internamente y que solamente nos falta creer en ella, hacer conciencia, ¿verdad?, de lo que ya poseemos. Dios nos lo regaló, no por méritos propios, Dios nos ha bendecido con eso. Y parte de que de ahí nosotros podamos entender que podemos vivir una vida más a la voluntad de Dios, ¿verdad?, aún con todas las trabas, ¿verdad? Y luego a veces comprendo, ¿verdad?, digo, pues si un deportista de alto rendimiento, para llegar a todo ese nivel, tiene que pasar por ciertas pruebas, ciertos obstáculos, ¿va? Y pues uno se va animando, ¿va? Pero es el mismo espíritu que también te va llevando. Ahora también, pues en la vida del camino del Señor, pues se nos presentan varios obstáculos, varias pruebas, ¿va? Pero el espíritu nos anima y nos va haciendo crecer también, nos va guiando.
Entonces podemos entender muchas cosas del Espíritu, pero sobre todo unificarnos, ¿va? Unirnos como hermanos. Dice aquí, en las naciones que se autodenominan cristianas, dicha preparación ha ido disminuyendo hoy. Y como resultado, tenemos que en esos lugares la inmensa mayoría de personas que reciben el bautismo como un rito conveniente, pero muy pocos lo aceptan a conciencia en su vida. Hoy se cuenta con varias iniciativas de carácter evangelizador que miran a concientizar sobre el valor de la consagración bautismal, pero falta alguna norma que exija a los que fueron bautizados siendo pequeños que pasen a ser miembros activos de la comunidad una vez que tienen uso de razón, pues es cierto que el bautismo consagra a una persona para toda la eternidad, pero para que esta consagración no quede estéril, es necesario que el bautizado se esfuerce en vivirla, ¿verdad? Ahora, hermanas, pues esto es fundamental que los papás lo conozcan, ¿verdad? Y que ellos eduquen a los hijos de tal manera que ellos vayan haciendo conciencia. Ahorita vemos a unos niños llenos del Espíritu Santo, lo hemos comentado en varios temas, ¿verdad? Varios puntos que hemos tenido en cuanto al Espíritu, niños que te hablan con palabras que te dejan así. Y ahora, ¿cómo? ¿De dónde? Hasta te impresionan lo que dicen, ¿verdad? Su forma de hablar de Dios, de creer, de pedir, de orar, ¿verdad? De querer conocer a Dios. Entonces el Espíritu de Dios está actuando. Pero también es fundamental que el papá pues guíe a este niño, porque muchos niños están perdidos sin buscar a Dios. Y sí, y somos muy contradictorios, ¿no? Porque hay quienes queremos acercar a nuestros hijos a Dios, y de verdad batallamos y estamos en ese empuje, ¿no? Queriéndolos acercar. Y cómo hay niños, como dice usted, que tienen ese espíritu, y muchas veces los papás somos impedimento para que ellos se acerquen. Lamentablemente. Hay otro texto que dice, ¿no? Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Entonces, no seamos ese obstáculo para esos niños que quieren acercarse, y para los que no, pues igual, ahí estarlos impulsando hacia el camino de Dios. Y fíjense, últimamente se ha dado el caso, ¿verdad? Hace como unos 2 meses recuerdo que llegaron una pareja allá a la parroquia de Cristo Misionero queriendo el bautismo, ¿verdad? Me parece que de su hija, porque ellos se querían ir a vivir al otro lado, aquí a Estados Unidos, ¿verdad? Y que era como un requisito que les pedían de los papeles para que ellos pudieran pasar, ¿verdad? Entonces, ese día me tocó de pura casualidad estar ahí. Comenta el padre, vean, ni siquiera lo hacen porque crean, vean, en Dios, sino por no sé, por sus bienes, sus beneficios personales, ¿verdad? Entonces es muy fuerte esto, que no se entienda, no se comprenda el valor de lo que el Señor ha hecho por nosotros y de este Espíritu, que si nosotros supiéramos la consecuencia que traerá en que nosotros nos abramos a Él, seguramente lo haríamos. Y sí, y como nos decía el Padre en la comunidad, ¿no? Si una vida que llevamos nosotros con Dios es difícil, sin Dios, pues mucho peor, ¿no? Difícilmente la podemos hacer. Bien, vamos a ver el siguiente texto bíblico, que es de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 5, versículo del 1 al 9. Adelante, hermana Elisa. Todo el que tiene fe en que Jesús es el Mesías es hijo de Dios, y el que ama a un padre ama también a los hijos de ese padre. Cuando amamos a Dios y hacemos lo que Él manda, sabemos que amamos también a los hijos de Dios. El amar a Dios consiste en obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga, porque todo el que es hijo de Dios vence al mundo, y nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo. El que cree en Jesús es el Hijo de Dios, vence al mundo. La venida de Jesucristo quedó señalada con agua y sangre, no solo con agua, sino con agua y sangre. El Espíritu mismo es testigo de esto, y el Espíritu es la verdad. 3 son los testigos: el Espíritu, el agua y la sangre, y los 3 están de acuerdo. Aceptamos el testimonio de los hombres, pero el testimonio de Dios es de mucho más valor, porque consiste en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
pues bueno, aquí nos habla, ¿verdad? Pues el que cree en Cristo, ¿verdad? El que cree en Él, pues es su hijo. Y pues si creemos llevando a nuestros hijos al bautismo, pues lógicamente vamos a pasar a ser ahora sí que de la familia, ¿no? Y Claro. es muy importante no hacerlo solo por los requisitos o solo porque así no los enseñaron nuestros padres, sino que aprender. Por eso hemos hablado otras veces de que la importancia de los cursos bíblicos para tener conciencia realmente de lo que significa el bautismo, ¿no? Que el Señor nos los puso de ejemplo, que Él obedeció, y pues que nosotros debemos hacer lo mismo, ¿no? Que para ser hijos de Dios y estar en esa comunidad con Él. Y pues el Espíritu que es el que actúa en nosotros. Bien, gracias hermanos. Regresamos en unos segundos, no se vayan los servidores de la palabra. La palabra no solo imparte vida, también sustenta la vida. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Debemos tener siempre apetito por la palabra de Dios para asegurar un crecimiento espiritual en nuestra vida. Regresamos aquí, hermanos, con ustedes, los servidores de la palabra, en tu tema, el bautismo del Señor, la fiesta del bautismo del Señor, ¿verdad? Pues hemos estado viendo, ¿verdad? Haciendo conciencia de lo que es esta fiesta para nosotros, ¿verdad? Y que debemos de darle, pues, esa importancia, hermanos, sobre todo nosotros, ¿verdad? Porque nosotros estamos enseñando a la gente, ¿verdad? Estamos queriendo salir a evangelizar, pero si nosotros a veces no tenemos conciencia de esto, pues se pierde la esencia, lo esencial de lo que estamos predicando, ¿verdad? Somos hermanos, bien lo dice ahorita en el texto que leyó la hermana Elisa, ¿verdad? Que todo aquel que cree en Dios es hijo de Dios, ¿no? Y pues sí, nos dice que obedezcamos el mandato, ¿verdad? Obedeciendo, dice, sus mandamientos, pues porque no son una carga sus mandamientos, y pues que la fe es la que nos mueve. También estábamos hablando de lo que es el agua. Mucha gente dice que por qué el agua, que si tiene que ser limpia, claro, que si tiene que ser del río, o cómo vas a bendecir cualquier agua. Realmente pues el agua es un signo, ¿no? Es simbólico, porque pues dicen que nosotros somos incrédulos. ¿Quién sabe por qué dirán eso de nosotros, hermano? Fíjense, ¿verdad? Si dice ahí que todo aquel que ama al hermano ama a Dios, ¿verdad? Eso es lo que el primer mandato por excelencia del Señor que nos enviaba. Y porque a veces salimos, nosotros mismos nos vamos a encontrar con gente que no parte de nuestra misma religión, ¿verdad? Que no está con nosotros. Literalmente es así, si nosotros nos cerramos, no están. Ciertamente también predican la palabra de Dios, también hablan del Espíritu. En varias veces el Espíritu se manifestó, que cuando los apóstoles estaban predicando, descendía, ¿verdad? Nosotros creemos que por medio del bautismo, pues Dios nos participa el Espíritu Santo, pero también ha hecho otras manifestaciones en la cual en las predicaciones de los apóstoles venía y descendía y los hacía comprenderse y que se entendieran, ¿verdad? Entonces, si nosotros mismos nos encontramos con gente que no participa de nuestra fe como tal, pero debemos de considerar algo: amarnos es conocer a Dios y tener al Espíritu de la verdad, ¿verdad? Y no hacer rivalidades, ni querer ganar, ni que pues también, más bien hay que dejarnos ganar, porque el que tiene la verdad realmente tiene paz y sabe que nada puede triunfar sino más que la verdad, ¿verdad? Entonces, pues consideremos este mandato del Señor, amarnos los unos a los otros, ¿verdad? Y creo que de este modo también podemos enseñarles a ellos quién es el Espíritu, de este modo. Vamos a ver el siguiente texto bíblico, que es del libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículo del 6 al 9. Isaías 40, del 6 al 9. Adelante, hermana Erika. Una voz dice, grita, y yo pregunto, ¿qué debo gritar? Que todo hombre es como hierba, tan firme como una flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, cuando el soplo del Señor pasa sobre ellas. Ciertamente la gente es como hierba. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
pues ahí está, ¿verdad? Lo que siempre va a permanecer es la palabra de Dios, el Evangelio, Él mismo, ¿verdad? Ahora sí que como lo veíamos en el tema de la semana pasada, ¿verdad? Agarrar una moda que nunca va a pasar, que siempre va a estar permanente, siempre va a estar ahí. Si nosotros abrimos nuestro corazón y por más que nosotros nos desviemos, nos confundamos, Él siempre sale a nuestro encuentro por medio de su palabra, por un testimonio de un hermano, de alguien que se acerque a ti, pues no es la persona, sino es Dios mismo. Y ahí está, claramente. Bien, pues todos, ya veíamos al principio que todos somos consagrados por este Espíritu, ¿va? Y que nos invita a que creamos en eso, ¿va? Para poder vivirlo. Ahora bien, aquí nos viene comentando pues que le demos un realce a hacer conciencia, ¿va? Todos los bautizados. Las palabras que nosotros tenemos en la Biblia son palabras de vida eterna, palabras de espíritu. Por eso nadie las puede contradecir y por eso nunca pueden perder su esencia. Pero lo que sí puede pasar es que nosotros dejemos de actuar y que no dejemos actuar al Espíritu Santo por medio de nosotros. ¿Sí? A veces la palabra, pues, cuando no te abres, se te hace tan rutinaria otra vez lo mismo, ¿va? Entonces, pues nosotros si nos dejamos, la palabra va a fluir en nosotros y nos va a ayudar a comprender más y más, ¿va? Aunque nunca llegaremos al fin, porque pues es un mar profundo de conocimiento, ¿verdad? De sabiduría divina. Pero sí, démosle oportunidad al Señor. Vamos a ver el siguiente texto bíblico, que es de la carta del apóstol San Pablo a Tito, capítulo 2, versículo del 11 al 14. Adelante, hermano Cecilio. Pues Dios ha mostrado su bondad al ofrecer la salvación a toda la humanidad. Esa bondad de Dios nos enseña a renunciar a la maldad y a los deseos mundanos, y a llevar en el tiempo presente una vida de buen juicio, rectitud y piedad, mientras llega el feliz cumplimiento de nuestra esperanza, el regreso glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó a la muerte por nosotros para rescatarnos de toda maldad y limpiarnos completamente, haciendo de nosotros el pueblo de su propiedad, empeñados en hacer el bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues allí está, ¿verdad? Fue tan grande el amor es tan grande el amor que nos tiene a Dios, ¿verdad? Mandando a su Hijo, sí, derramando la sangre de su Hijo para salvación de todos nosotros. Y Él sigue pues liberándonos, ¿verdad? De todas las cosas que pues a veces nos envuelve el mundo. El mundo nos ofrece muchas cosas, pero pues hay que saber también elegir, ¿verdad? Hay que saber escoger si realmente nos conviene, si realmente vamos a estar bien en ese lugar, ¿verdad? Sí, entonces estamos a tiempo de, pues, si estamos mal, ¿verdad? Desviados del camino de Dios, es tiempo de que, pues, de acercarnos nuevamente y retomar ese camino. Gracias, hermanos. Pues bien, hermanos, fíjense en tres formas en las cuales el Señor hace la epifanía, la presentación, se aparece, ¿va? Se nos manifiesta, partiendo del nacimiento, ¿verdad? Del nacimiento donde se manifiesta el Dios que tanto se había esperado, ¿va? Que muchas generaciones habían albergado esa esperanza en su corazón y que se manifiesta simple en un niño, y que muchos orgullosos, mucha gente cerrada no comprendió esto. Mas en cambio el Señor se presenta al sencillo, a los humildes, a algunos pastores, ¿verdad? Pero también cabe entender que en la visita de los sabios del Oriente nos hace ver también esa manifestación de la gente de afuera, ¿verdad? Que venía de otros lugares y que acepta a Dios, ¿verdad? Por medio del estudio ellos no se cierran, ¿verdad? Entonces aquí también nos da a entender que todas las cosas que hoy podemos usar para el bien, pues son medios para también llegar a Dios. Así como lo hicieron estos magos, ¿verdad? Por medio de las estrellas, se encuentran con su rey, con su Dios, y lo reconocen, ¿verdad? Y la tercera, pues el bautismo. Aquí se cierra el ciclo de la Navidad, vean, el bautismo del Señor, donde pues ya a lo mejor en las iglesias, algunas veces se recogen adornos, ¿verdad? Pues el niño en el pesebre y ciertas cosas ya se pase al tiempo ordinario, ¿verdad? Pero es fundamental que sepamos esto, hermanos.
3 manifestaciones, 3 epifanías donde el Señor pues se muestra en su esplendor. En la tercera, muy importante, porque el testimonio que da allí es el Padre que declara que Él es su Hijo, ¿verdad? Y que pues lo sigamos. Así es, seguir ese camino, seguir hacia Jesús, que muchos hermanos protestantes pues no lo reconocen, en este caso, ¿verdad?, los testigos de Jehová. Y como pues ahorita tu hermano o hermana que estás ahí escuchando la radio, cómo estás recibiendo todo esto, estás recibiendo este mensaje, no por nosotros, no por nuestros méritos, sino porque Dios nos ha llamado a comunicar este mensaje, igual que tú estás llamado, todo bautizado es llamado a comunicar este mensaje de la obra salvadora, la palabra de Dios. Sí, y pues hoy se dan más pláticas, ¿verdad?, en cuanto al bautismo. A los papás, a los padrinos, ya se junta toda la familia, ¿verdad? A lo mejor muchos no les va a agradar porque son 2, 3 horas, o los retiros, ¿verdad? No les va a agradar porque después de ahí la misa. Pero hermanos, pues abrámonos también y entendamos que no lo hacen para fastidiarnos o para querernos meter la palabra a fuerzas. Fíjese que sí, en lo particular yo recuerdo que cuando nos llamaron a ser padrinos, ¿verdad?, de una pequeña, en las pláticas que se nos empieza a hablar y todo, pues nos hablaba del testimonio de cómo debemos nosotros ser para esos niños, ¿verdad?, como padrinos, el testimonio que nosotros debemos dar. Y así como que, y ya se confesaron los padrinos, pues para que puedan comulgar, y ups, no. ¿Y cuánto tiempo tienen que no se confiesan? Pero ya era no que nos estuvieran interrogando, sino era personal para cada uno de nosotros. Claro. Pero yo en lo particular, así como que, ¡ay! Cuestionante, ¿no? Y, ándale, aquí te está hablando Dios, ¿no? Entonces, como esa pequeñita fue ese hilo, ese medio para acercarnos a Dios, ajá, pero por medio de esas pláticas. Igual hoy estuviera como si nada, igual que antes, que no escuchaba, que no quería abrir mi corazón y reconciliarme con Dios. Bueno, yo diría que todavía sigue de rebelde, hermano. Sí, claro que sí. Seguimos de rebeldes, estamos hermanos, en esa lucha. Pero esa rebeldía es por amor a Cristo, por salir a evangelizar. No importa que nos queme el sol, hermano, que no nos oigan. Que sepan que hay profetas ahí en los pueblos, que sepan que hay misioneras que quieren hablar de Él, ¿verdad? Y que las palabras son de espíritu y de vida. No nosotras, ¿verdad?, no las nuestras. Y que llegarán a donde tenga que llegar, porque así Dios lo quiere, ¿verdad? No, el Señor no vino a sembrar para que no dar fruto, sino más bien todo da fruto a su tiempo. Y dejémonos, hay otros que van a los retiros y dicen, ya fui ya soy padrino, ya fui a los retiros. No, hermanos, no se dejen engañar, el demonio es bien astuto. Vas a aprender más, te vas a ayudar y los beneficiados al final vamos a ser nosotros. ¿O no es así, hermanos? Así es. Entonces, nosotros mismos somos los beneficiados de todo eso que Dios nos va participando por medio de la palabra. Y pues bueno, dejemos de ser rebeldes y dejemos que el Espíritu Santo nos mueva, ¿va? Activos. No se vayan, hermanos. Nos vemos la próxima semana con ustedes, los servidores de la palabra. Esto fue La Palabra, un programa para crecer en la vida de fe. Espéranos la próxima semana por Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Una unción fresca de lo alto que mi vida lleva.